Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Un placer nuevamente estar acá con ustedes, atendiendo al llamado del Señor para mostrar su palabra y exponerla para nuestra edificación. Y creo que ha sido un punto hermoso en donde hemos podido glorificar al Señor por su misericordia. Y bueno, para activarnos un poquito, yo quisiera que se ponga de pie aquel que ha sido objeto de la misericordia de Dios. Si usted ha sido objeto de la misericordia de Dios, póngase de pie. Tiene un aplauso al Señor por eso. Amén. Quédense así, se ven bien bonitos así. ¿Quién ha expresado esa misericordia día a día con quienes le rodean? Puedes alzar la mano. ¿Ha expresado usted esa misericordia día a día con los que lo rodean? ¿Hizo usted alguna obra de misericordia esta semana? Es reflexivo, ¿verdad? Que aunque obtenemos esa misericordia, muchas veces nos cuesta darle esa misericordia. Pueden tomar asiento, gracias. Nuestro Señor es un bonito ejemplo para mostrar que nuestro Señor nos dice que seamos misericordiosos, como nuestro Padre también es misericordioso. Y esa es, digamos, la primera razón por la cual nosotros debemos actuar de esta manera, porque es en respuesta a la misericordia que ya hemos obtenido de antemano de Dios, ¿verdad? Y cuando pensamos en misericordia, pensamos en Jesús, porque Jesús fue el máximo ejemplo de misericordia. Sencillamente por el hecho de, siendo Dios, venir y entregarse por nosotros, eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que nos ama, ¿verdad? Pero también en el ministerio terrenal de Jesús, Él mostró mucha compasión, sobre todo con los pobres, hacia los enfermos, hacia los marginados. Y esto nos hace ver que la misericordia también se puede ejercer de forma práctica y de forma que sea tangible para nosotros. El mismo Jesús, ahí en la palabra, dijo la parábola del buen samaritano. La mayoría conocemos esa historia. Si no, la puede anotar y luego la lee en Lucas 10, 25 al 37. Y allí Jesús narra cómo un hombre que supuestamente era malo, fue movido a misericordia y ayudó a alguien que estaba ahí en el camino de Jericó. ¿Y cómo lo ayudó? Le brindó cuidados, le dio refugio, lo sustentó. Y este hombre había estado ante una necesidad porque lo habían robado y lo habían herido. Entonces Jesús nos mostraba, en esa parábola hay muchas enseñanzas encerradas, pero una de las enseñanzas, que es la que quiero destacar, es amar al prójimo. Y es la forma práctica de amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Que es uno de los mandamientos del Señor. Y así como el Señor dice esto, porque Él espera que nosotros seamos de esa forma, que seamos misericordiosos. Y esa es una realidad que no ha escapado de la iglesia desde sus inicios. Vemos en Hechos, nuestro libro favorito, mi libro favorito, vemos como en Hechos, en la iglesia, dice en Hechos 4, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces allí vemos que también dentro de la iglesia se atendían de una forma adecuada las necesidades de aquellos que necesitaban. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? De la misericordia, de cómo ayudar a quien lo necesita, enfocado desde la iglesia. Y vamos a ver otro pasaje bíblico que habla de esto, que es la primera carta a Timoteo 5, del 3 al 8. Ubícalo allí para leerlo juntos. Primera carta a Timoteo 5, del 3 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, entonces leemos la palabra de Dios. Dice así. Primera carta a Timoteo 5, del 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos,
Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Amén? Entonces aquí comenzamos, este pasaje comienza diciendo: honra a las viudas que en verdad son viudas. Y cuando uno de primera mano lee eso, uno dirá: pero ¿cómo que una viuda de verdad? ¿Existen viudas de mentira? Alguien está fingiendo que era viuda y no era viuda, ¿verdad? Que uno puede surgir, ¿no? Puede surgir la pregunta. Entonces, cuando vemos el contexto histórico de lo que tiene que ver con esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, existían dos categorías o dos formas de la mujer que enviudaba. Evidentemente, la mujer viuda era aquella que había perdido a su marido. Pero se refería, cuando usan ese término viuda, a aquella mujer que había quedado en la indigencia, que estaba abandonada o que no tenía ninguna forma para sostenerse. ¿Qué sucedía? Esta era aquella mujer que no tenía un hijo, o aquella mujer que no tenía su padre, si era una mujer mayor y su padre había fallecido, no tenía nadie que la apoyara en el sustento. Por otro lado, estaban las mujeres que sí contaban, digamos, con una heredad, o contaban con un hijo, o un padre, o había una ley también que se llamaba la ley del levirato, en donde la mujer debía casarse con el hermano de su esposo y allí formar una nueva familia. Entonces, si esta mujer tenía algún medio económico para sostenerse, no era considerada viuda a los fines de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Que es la ayuda. Entonces es importante poner eso en claro para entender de qué estamos hablando acá. Entonces, cuando se habla de este tipo de viuda que tiene dificultades para sostenerse, la Biblia la muestra con unos términos que tienen que ver con soledad, con tristeza y con abandono, y es comparada con los huérfanos, con los desamparados. Y como les dije, esto es porque en ese tiempo la mujer dependía, bien fuera de su esposo o de su padre, para sustentarse. Y si algunos de estos dos fallaban y no tenían una familia que pudiera ayudarla, pues esta persona quedaba en total indefensión. ¿Okay? Entonces vamos a ver bíblicamente cómo estas viudas eran objeto especial del cuidado y la misericordia de Dios. Vamos a revisar tres pasajes. Los pueden ir buscando y los vamos leyendo. Salmo 68:5, Salmo 146:9 e Isaías 1:17. Empezamos con Salmo 68:5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, con voz fuerte? Padre de huérfanos y defensor de viudas, testigo en tu santo lugar. Salmo 146:9. Jehová guarda al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los que piden las cosas. Gracias, hermano. Isaías 1:17. Que aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos, defiendan los derechos de los pobres. Gracias, hermano. En particular, este último pasaje de Isaías era un llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel. Y fíjense que una de las cosas que les dice es a que busquen la justicia, y dentro de la justicia ayudar al que lo necesite, ayudar a los oprimidos. Entonces vemos que el tema del sostenimiento, en este caso hablando de las viudas, es muy importante. Estos son apenas dos de muchísimos pasajes que hablan del tema. En este pasaje que leímos de 1 Timoteo, también vemos la preocupación de Pablo por el tema de las viudas. Entonces ahí dice: honra a las viudas que honra a los hombres. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso y allí se estaba viendo que este ministerio de ayuda estaba siendo aprovechado por algunas mujeres que eran jóvenes, eran viudas jóvenes y eran viudas adineradas, que tenían una conducta que no era la apropiada.
que estaban en inmoralidad. Entonces, eso le hacía daño al testimonio de la iglesia. Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo algunas instrucciones, algunos consejos de cómo debe, conducirse para que esto fuera de la forma más organizada posible y que finalmente glorificara al Señor. Entonces, aquí vemos que son principios que fueron aplicados de forma particular por la necesidad que imperaba en ese momento en la iglesia, pero que sin embargo los podemos nosotros aplicar o nos brindan una guía de cómo nosotros debemos, de forma general, brindar ayuda dentro de la congregación, ¿sí? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Entonces, para ello vamos a desarrollar dos principios. Y el primero dice, la misericordia es un deber del cristiano que hay que ejercitar en nuestra familia y extenderlo a la iglesia local. La misericordia es un deber del cristiano que hay que ejercitar en nuestra familia y extenderlo a la iglesia local. Entonces, cuando volvemos al pasaje, tenga por aquí el pasaje de 1 Timoteo, que lo vamos a ir revisando. Vemos que el pasaje dice, nuevamente, honra a las viudas. ¿Qué es para ustedes la palabra honra? ¿Quién me puede ayudar? Hacer honor. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué es la palabra honra? Respeto. ¿Qué más? Tiene que ver con eso, ¿verdad? Con un buen comportamiento. ¿Qué más? Adoración. ¿Qué más? Valoración. Gracias. Ajá. ¿Qué más? Exaltar, reconocer, engrandecer. Engrandecer, exaltar. Reconocer. Ok. Dignidad. ¿Alguien más? Servir. Ok. Entonces, fíjense, sí, este término, cuando buscamos esa palabra en el origen, tiene que ver con respeto, con cuidado, con tratar con gracia o misericordia, pero también habla de sostener. También se puede traducir como sostener. Ya Pablo, algunos años antes, cuando escribió a los Efesios justamente, habló de este término y este pasaje es muy conocido, Efesios 6, 2, 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto no es algo que dijo Pablo, él está haciendo referencia a uno de los mandamientos del Señor que tenemos desde Éxodo, Deuteronomio. Entonces acá vemos un principio fundamental para nosotros, que nosotros debemos honrar a nuestros padres en obediencia al Señor. ¿Okay? Eso es un término muy importante y un principio que nosotros debemos adoptar. Honrar a nuestros padres en obediencia al Señor. ¿Qué dice el versículo 4 del pasaje a Timoteo? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda ellos primero a ser piadosos para su propia familia y a respetar a su padre, porque es cuanto bueno y agradable delante de Dios. Tiene buena voz, hermana, porque yo no sabía dónde estaba, está lejos. Gracias, hermano. Aquí vemos que la intención de Pablo en este pasaje habla de sostener, ¿verdad? De dar una ayuda a aquellas personas que la necesitaban. Pero pone una premisa, que sus familiares, sus hijos, sus nietos, también puede ser traducido como sobrinos, puedan prioritariamente ayudar a esas personas, ser piadosos. Dice, deben aprender. Quizás era algo que no estaban realizando. Aprendan ellos primero a ser piadosos con los de su propia familia. Y entonces acá podemos nosotros extraer otra enseñanza, que es un deber personal encargarnos de socorrer a nuestros familiares en necesidad. Es algo que en la teoría suena muy fácil, pero a veces en la práctica es difícil cuando nosotros mismos tenemos necesidades. Vemos a otros que tienen aún más necesidades, entonces, wow, ¿cómo lo hago, verdad? ¿Qué dice el versículo 7? Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Allí, Pablo le está haciendo una exhortación a los hermanos de la iglesia, y que digamos que por extensión es a nosotros mismos,
a que cumplamos con ese mandato de sostener a los de nuestra propia familia. Y dice para que sean irreprensibles, es decir, que no puedan ser objeto de reprensión, que no puedan ser objeto de crítica. Y sabemos que esa crítica puede venir principalmente de los de afuera, pero también puede ser de testimonio para la misma iglesia. Wow, él es cristiano, pero no se ocupa de su familia. Mira, él es cristiano, pero no ayuda a su mamá. Mira, él es cristiano, pero mira cómo está la tía. Entonces, claro, nosotros no lo vamos a hacer para callarle la boca a nadie, porque eso es algo de Dios con nosotros, ¿verdad? Nosotros y Dios. Pero forma parte de nuestro testimonio. Entonces, el cuidado y la ayuda a la familia también forma parte del testimonio. Porque nosotros no somos unos seres aislados, que somos alguien de esa puerta para allá y de esa puerta para acá. Somos íntegros como cristianos. Entonces también eso que nosotros hacemos afuera es testimonio de lo que es el amor de Dios y de lo que es la iglesia. ¿Qué dice el versículo 8? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una fuerte declaración, ¿verdad? Es peor que un incrédulo. Se dice en este sentido que algunos griegos o personas que no eran creyentes o que no conocían la ley del judaísmo o estos principios del cristianismo tenían implícitos esa necesidad de suplir las necesidades de su familia. Entonces eres peor que aquellos que no creen, porque ellos por lo menos sí ven por su familia, ¿no? Y Jesús habló muy claramente acerca de este tema, y les voy a leer este fragmento. Es Mateo 15. Dice así: ¿por qué ustedes, él se está dirigiendo acá a los escribas y los fariseos? Fíjense lo que dice. ¿Por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarte, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y ustedes anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Wow, entonces el mismo Jesús nos está llamando a ese sostenimiento, a esa ayuda práctica. Y que no por diversas cosas o diversas situaciones del mundo que nosotros no invalidemos lo que Él dice en su palabra. Y pensando en esto, me viene a la mente una idea que el mundo ha sembrado últimamente, que es el término tóxico. Y a veces uno mismo lo usa. Tal persona es tóxica, o mi trabajo es tóxico. Y le pone ese tonito, ¿verdad? Pero también ha aparecido ese término de las familias tóxicas. Y dicen, les voy a leer acá: son aquellas familias cargadas de conflictos y dinámicas disfuncionales, en donde las personas no son comprendidas y donde existen muchos problemas y poca solución. Sabemos que en toda familia hay problemas, ¿verdad? Hay conflictos, y que existen muchísimas familias disfuncionales. ¿Cuál es el problema de las personas que han acuñado este término de familias tóxicas? Que invitan a las personas a darle la espalda a su familia. Si tú sientes que tu familia no te satisface tus necesidades, que te causa mucho problema, aléjate de ellos. Porque lo importante es que te sientas bien tú. Y si ellos te hacen sentir mal, adiós. Y está claro que en algún momento, si tú ves que tu integridad física o tu integridad emocional puede ser dañada por una relación de pareja, de familia, bueno, hay que tomar medidas. El Señor nos llama a que nosotros seamos misericordiosos, honremos a nuestros padres y por extensión a toda nuestra familia. Es un llamado de atención del Señor ahorita a que no nos juntemos a esas filosofías del mundo, ¿no? A esos viejos rudimentos que enseña el mundo de que lo que importa eres tú. No, tú no eres solo, tú formas parte de una familia. Y la familia es el diseño del Señor. Entonces, de esa manera, nosotros debemos honrar a nuestros padres y honrar a nuestra familia.
Y un punto muy importante de esa honra es que la honra de los padres no tiene que ver con que si ellos merecen o no merecen la honra. No, yo no lo voy a honrar porque fue un mal padre. No, yo no lo voy a hacer porque cuando era niño él me maltrató. Eso no es una cuestión de mérito. No es por el mérito que haya tenido la persona. Es una cuestión de obediencia tuya hacia el Señor. Y también es importante que nosotros veamos que la honra no es solamente las palabras. Las palabras son muy importantes, la estima, el respeto, pero también va desde el cuidado, de no abandonar, de estar allí en los momentos difíciles, de estar allí hasta el final, ayudando a nuestra familia que lo necesita. Y bueno, que el Señor nos ayude a que esa honra que Él dice directamente a los padres, nosotros también podamos extenderla al resto de nuestra familia y nuestra familia extendida. Y que también ese principio de la honra y de la ayuda, que primariamente debe ser en la familia, nosotros lo podamos aplicar en nuestra familia de la fe, que es la iglesia. ¿No? Señor, amén. Ok, entonces hablando de la iglesia, vamos a introducir el segundo principio, que dice así. La iglesia debe enfocarse en ayudar prioritariamente a aquellos creyentes con necesidades genuinas que no tienen otra forma de sustento. La iglesia debe enfocarse en ayudar prioritariamente a aquellos creyentes con necesidades genuinas que no tienen otra forma de sustento. Esto me hizo recordar a una iglesia donde nosotros asistimos en Caracas. Hubo como un tiempo donde presentaron las obras de misericordia que hacía la iglesia. Y wow, claro, es una iglesia gigante como de 3.000 personas. Es una mega iglesia. Pero bueno, entonces ellos tienen escuelas, ellos tienen centros de salud, en donde hacen acción social. Pero hubo una que me llamó mucho la atención, y yo creo que eso nunca se me va a olvidar, que ellos financiaron el viaje de unos hermanos para Estados Unidos para que manejaran un carrito como de Fórmula 1 que ellos habían diseñado. ¡Wow! Y todo el mundo feliz porque los hermanos habían ido y pasaron el video de los hermanos construyendo el carrito, Fórmula SAE, creo que se llama eso. Y decían, ¡wow! Pero pidiendo el principio, realmente es una necesidad genuina. Realmente se edifica y se glorifica el Señor haciendo esto. O sea, son cosas que hay que revisar, ¿verdad? Habría que hablar con liderazgo y preguntar, ¿por qué ustedes financiaron eso? ¿Cómo glorificó eso al Señor? Decía el carrito, Jesús te ama, por lo menos. Habría que ver, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense que el pasaje continúa diciendo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces esto nos muestra que hay una serie de criterios que existen en la iglesia para brindar ayuda a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces lo primero que podemos ver acá es que esta persona debería ser un creyente. Y es que justamente hoy estamos hablando de la ayuda a las personas dentro de la congregación. Lo que tiene que ver con la ayuda hacia los de afuera, hacia los creyentes, también es muy importante como acción social de la iglesia, pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Sin embargo, Gálatas 6:10 dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, por eso estamos hablando de la ayuda prioritaria. ¿Okay? Entonces, la primera condición que ellos colocan allá, aquí, es que deben ser creyentes. Luego, es importante también, al identificar a quién prioritariamente se debe ayudar, es que deben tener necesidades genuinas. Pero a veces es difícil, ¿no? Digamos que esto es algo subjetivo, de tú poder identificar quién tiene una necesidad genuina. Y más en este tiempo, en quien tú menos esperas y en la situación que tú menos crees, alguien puede tener necesidad. Entonces, para esto es muy importante la relación y el cuidado que tienen los pastores con las ovejas, porque son ellos los que de primera mano pueden detectar las necesidades que hay en los hermanos. También en las iglesias hay hermanos con los dones, cada uno de nosotros podemos ver y en la relación con nuestros hermanos, en las diferentes actividades que hacemos,
poder ver, oye, por lo que el hermano dijo, yo pienso que puede tener tal necesidad. Y existe, de hecho, en la iglesia un equipo de misericordia, que hay hermanos que son maduros y que saben canalizar esta ayuda para aquel que lo necesite. Y en la Biblia vemos un ejemplo de esto en Hechos 6, eso ya lo hemos predicado aquí antes, en donde los cristianos que eran de habla griega estaban reclamando que sus viudas eran desatendidas. Y en base a esto empezó un movimiento para organizar a la iglesia y ellas pudieran ser atendidas. Entonces los mismos hermanos podemos ver las necesidades de otros hermanos y buscar la ayuda que se necesita. También es importante, por lo que vemos en el pasaje, que la persona no tenga ninguna otra forma de percibir ayuda económica. Esto bien sea porque es incapaz para trabajar, porque no tiene un apoyo familiar o un apoyo institucional o por alguna otra razón. Digamos por algún problema de salud, por alguna discapacidad, como hay hermanos en la iglesia. Y esto, pues, lo podemos apoyar en Efesios 4:28, donde el Señor nos exhorta a ocuparnos en trabajar honradamente. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá también podemos ver excepciones. De repente alguno de nosotros en el día a día no tiene ninguna necesidad y tiene lo justo para sostenerse. Pero como hemos visto, surgen emergencias. Y creo que la mayoría de nosotros no tiene cómo hacer frente a una situación de emergencia, por ejemplo, de salud. Entonces allí entra en juego esa ayuda puntual que puede dar la iglesia ante esa necesidad que es genuina, ¿verdad? Entonces, también es importante, dentro de esos criterios de sostenimiento o de ayuda, que la persona quien se vaya a ayudar confíe en Dios como su forma de sustento. Y dice en el pasaje que esta viuda que espera en Dios es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces esa debe ser la actitud de alguien que tiene una necesidad y es un verdadero creyente. Tener esa actitud de contentamiento, esa actitud de confiar en el Señor, de saber que el Señor es su fuente de provisión. No puede ser una persona que exige dentro de la iglesia o que reclama una ayuda o que pide la ayuda de la forma que ella la quiera recibir. Porque finalmente la ayuda que se da en la iglesia no es de parte del pastor ni de parte de los líderes, viene de parte del Señor, que nos usa a cada uno de nosotros para poder dar. Pero finalmente viene de Dios. Entonces, como viene de Dios, nosotros debemos tener esa actitud de agradar, de acción de gracias, ¿verdad? Y así viniera de cualquier persona. Debemos tener un corazón agradecido y con contentamiento ante el Señor. Por último, dentro de los principios que vemos acá, es que estas personas que podrían ser ayudadas deben llevar unas vidas que agraden al Señor. Fíjense que el pasaje dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y según esto, la iglesia no está en la obligación, como les expliqué hace un rato, de ayudar a una persona que tiene una actitud inmoral, una actitud inadecuada, una actitud que va en contra de lo que el Señor nos demanda y que va en contra del testimonio de la iglesia. Entonces, suena duro, pero es la verdad. ¿Okay? Porque para algo el Señor nos pide que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. Y también dentro de esto está este aspecto. ¿Okay? Entonces, en la actualidad, hablando de este tema, muchísimas veces se ve más el aprovechamiento en muchas iglesias de las personas, ¿verdad? Con el falso evangelio de la prosperidad, en donde vemos que se aprovechan de la bondad de las personas para obtener riqueza. Pero también puede pasar lo contrario. Muchísimas veces en las iglesias llegan personas a pedir algún apoyo, alguna ayuda para solventar alguna necesidad. Entonces estas personas son apoyadas, pero al mismo tiempo que piden al liderazgo de la iglesia, también van de hermano en hermano. Piden por aquí, piden por allá, y van recibiendo de forma desordenada, ¿verdad?
Y eso está bien hasta que por alguna razón ya no puede recibir, o cuando lo que exige no se le puede dar, o se detecta de que no es correcto lo que está haciendo. Vemos que en ese momento la persona dice, no, la iglesia es mala, la iglesia no me ayuda. Y se va, y va a otro sitio donde comienza la misma dinámica. Realmente son casos que han sucedido, los que tienen tiempo en la iglesia saben que puede suceder, y por eso debemos ser sabios, hermanos. Por eso la Biblia nos muestra que existen mecanismos apropiados para que nosotros hagamos ese ejercicio de la misericordia, y es a través de los equipos. Nosotros tenemos un equipo que se llama sostenimiento apropiado, que dentro de otras funciones se encarga de la misericordia, se encarga de canalizar los casos, se encarga de ver si estos criterios se están cumpliendo y de dar lo justo según la necesidad. Esto no quiere decir que usted no pueda ayudar a un hermano en alguna situación puntual, porque sabemos que todos tenemos un corazón misericordioso y que Dios nos ayude a que sea así cada vez más. Amén. Pero es aconsejable hacerlo con prudencia y siempre comunicándolo. Oye, hermano, fulanito de tal me mostró que tiene tal necesidad. Yo lo ayudé, pero quisiera que ustedes estén al tanto. Oye, hermano, tal persona está enfermo, le hace falta una medicina, vamos a ayudar. Y para eso es importante dar a conocer este tema del Ministerio de Misericordia. Ese Ministerio de Misericordia funciona tanto con los aportes de nosotros a través de la ofrenda, como por ejemplo con la cesta de misericordia, y allí se pueden dar ayudas puntuales, que son aquellos hermanos que están atravesando por alguna dificultad pasajera y necesitan ser socorridos, pues, con una situación puntual. Pero también hay hermanos, como en el caso de las viudas, que necesitan una ayuda continua, bien sea porque están enfermos, porque están desempleados, no consiguen trabajo, no tienen nadie que les ayude. Y esto es algo que se hace tras bastidores, es algo que usted no ve frecuentemente, es algo que no se publica, pero sí sucede. Y solamente la persona que ha sido objeto de esta misericordia de parte del Señor puede dar testimonio de ello. Entonces, hermanos, también es propicio el momento para decirles que ustedes, cada uno de nosotros cuenta con la iglesia. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene o siente que necesita ser ayudado, no tenga pena, no tenga miedo. Si tiene pena, acá se maneja el principio de la discreción. Si siente que no califica, hermanos, todos necesitamos de la misericordia del Señor. Puede acercarse a algún miembro del liderazgo, a los pastores, y ellos lo van a canalizar y van a brindar la ayuda que necesiten según el caso. Y bueno, me gustaría cerrar recordando que en términos humanos somos nosotros mismos los que sostenemos la obra. Es nuestro aporte a través de la ofrenda, es nuestro aporte a través de la cesta de misericordia, que nosotros podemos brindar la ayuda en la iglesia a quien lo necesite. Eso depende de nosotros, de lo que nosotros podamos dar, de lo que nosotros podamos ofrendar. Y en cuanto a esto, quiero que nos llevemos 3 retos finales. El primero es que nosotros nos esforcemos, cada uno de nosotros, en suplir las necesidades de nuestra propia familia. Que hagamos una revisión. No es muy difícil pensar en la familia que nos rodea, en la familia extendida, y ver, oye, fulanito ha tenido alguna necesidad, yo no lo he apoyado, aún en lo poco que lo puedo apoyar. Y recordando que honrar a esas personas también es honrar al Señor. También nos vamos retados a extender esta misericordia al resto de nuestra familia de la fe, ¿verdad? Con quien viviremos por la eternidad. Y que nosotros podamos ser sensibles a sus necesidades y hacerlo, digamos, que sea intencional. Y preguntarle al hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por la casa? ¿Te hace falta algo? Pero no solamente esto, porque no se trata solamente del apoyo físico, sino también de una visita, sino también de una palabra de aliento, de una palabra de consuelo, de compañía. Estas cosas quizás son mucho más importantes que una ayuda física, porque para alguien que está en una necesidad,
puede alegrarles el corazón y disminuir un poquito la carga. Sobre todo que oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude y que nos provea según su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Bendito eres, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra está llena de tesoros de conocimiento, Padre. Pero de conocimiento que no es intelectual únicamente, sino que nos ayuda a enfrentar las situaciones del día a día, Dios. Y así como tú nos pides que seamos misericordiosos, así como tú fuiste misericordioso con nosotros queremos serlo, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, un corazón sensible, desarrolla en nosotros esa necesidad de ayudar a los que nos rodean, Señor. Primeramente a nuestra familia, Padre. Perdónanos si no hemos sido diligentes en cuidar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a todo aquel que ha tenido necesidad, Señor. Ayúdanos que aún dentro de lo poco nosotros podemos apoyarnos, honrarnos, Señor. No solamente desde el punto de vista del sustento, sino también en nuestra actitud, Señor. Con nosotros ese amor tuyo para poder expresarlo en nuestra familia, Señor. Que podamos a través de esto ser testimonio para los de afuera y también para los de la casa que no han creído, Padre. Ayúdanos también a extender esta misericordia a nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Que podamos ser sensibles a sus necesidades, que podamos apoyarlos, darles una palabra de aliento, darles consuelo, Señor, acompañarlos, orar por ellos, Señor, pero también de forma práctica, que nosotros podamos ayudarlos en sus necesidades, Señor, que podamos utilizar la iglesia y los ministerios de misericordia como un mecanismo, Señor, para llevar la ayuda que lo necesite. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en este aspecto. Sabemos que todos tenemos un corazón misericordioso porque respondemos a tu gran misericordia. Dejamos estas peticiones en tus manos, Padre, dándote la gloria y la honra por siempre. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.